Bienvenidos, esto es el Español Digital, a verás sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y aquí está de nuevo. ¿Cómo estás, José Piñeiro Maceiras? ¿Cómo andas? Bueno, pues estamos bastante mal por los incendios en la zona donde yo vivo. Nosotros tenemos residencia que es en Astorga, que es algo horroroso, de verdad. Sí, ¿verdad? Una cosa como nunca se ha visto, no aparece una cosa muy curiosa porque nunca había visto tanto humo, yo nunca había visto humo. La ciudad anteayer se cubrió de humo a las Ya, 8 de la mañana, no se veía prácticamente nada, a menos de 100 metros, ya, y eso pasó pues también en Ponferrada y yo también en León. ya. Es decir, eso pasó el domingo o el lunes por la mañana. Ha sido algo terrorífico lo que ha ocurrido ahí. Terrorífico, terrorífico. Tremendo, qué pena. España arde, España se quema, España se destruye, por lo tanto, porque eso es todo es miseria. Y bueno, parece que a algunos les da exactamente igual. Siguen de vacaciones. En fin, ¿qué se va a hacer? No, porque está todo politizado, ¿no? Aquí ha habido un Claro, todo. error, primeramente, de la gestión ecológica de los montes. Claro, Es una zona que está muy abandonada, pero es una zona que tiene se ha tenido toda esta zona de las montañas galaico-leonesas, tiene sus recursos naturales y tiene bueno, pues, muy cosas importantes. Abunda la caza mayor, hay pues animales como el lobo, el oso, etcétera, y todo eso ha sido destruido, todo claro. ese patrimonio ecológico al carajo, ¿no? Y ha sido simplemente, curiosamente, por líneas ecológicas que vienen desde fuera, con cosas como la agenda, no sé Sí. cómo se llama, yo le llamo 2030. la M30 porque La va muy M30. rápido. Sí, sí. Además de Es que va verdad, muy, además de verdad. muy rápido, Sí, ¿sabes? sí. Te metes ahí y es como una vorágine, ¿no? Vas para adelante, ¿no? Sí, Entonces, no se han, pues, lógicamente, no se han cuidado los montes como antes, no se claro, permite hacer, podas, claro. ni tampoco los ríos. Los ríos están prácticamente olvidados porque no se pueden tocar. Yo, Claro. este verano, fui a un río donde iba yo, pues cuando estaba opositando a estudiar y tal, está prácticamente impracticable, ahí no se Ya, pueden tocar las márgenes y nada. Todos estos se han confundido, ¿no? Vienen ideas de fuera de algunos riscos que son de la ciudad. Porque sí, aquí lo decía una persona que escribió un libro conmigo, que es Ramón Grande del Brío, que este sí ha pateado, es un naturalista que ha pateado toda esa zona de arriba abajo, no tiene coche, y decía que hay que diferenciar en lo que es la defensa del medio ambiente y lo que es el ajardinamiento, ¿no? Y todos estos lo sí, que quieren es ajardinar, ¿no? sí, 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 Ajardinar montañas que siempre tienen miles de años y que ya tienen tienen su forma de ser, ¿no? claro, Y que no claro. se puede tocar determinados árboles, no se puede cortar determinada hierba, y entonces pues lo que ha pasado ha sido un desastre totalmente horrible, ¿no? Que por Claro. encima ha causado pues ha Eh, causado que mucho varios. ganado, cientos de ganado doméstico esté totalmente bueno, a su aire por los Sí, montes, sí, posiblemente mueren claro, todos. ¿Eh? claro, claro que Y sí. bueno, ha sido un error terrible, vamos, esto Nada, ha sido algo horroroso, horroroso. Y nunca he visto tan pocos medios como ahora. Yo sí que cuando qué durante 30 o casualidad. 40 años he visto los incendios, he visto hidroaviones por esa misma zona, he visto helicópteros, nunca he visto hidroavión, no he visto ninguno. Qué casualidad, qué casualidad. Así No he visto estamos. ningún aéreo. Y se le ha Nada, hecho un daño terrible. Ya nada. cuando pase el tiempo y cesen los fuegos, se podrá hacer una evaluación estadística del daño. Claro, Pero bueno, yo claro. creo que esto es un retroceso en fauna y flora terrible, porque había Terrible. endemismos botánicos en esa zona y han quedado totalmente arrasados, pienso yo. Y bueno, eso ha sido algo imposible. Y a que los pueblos los han destruido prácticamente, Claro, ¿no? Porque les han claro. quitado la ganadería y lo que va a pasar, como ha ocurrido en otras partes de España, con la Dana, o Sí, sí, claro. con el O el volcán, la volcán erupción de volcánica de la... las Islas Canarias, Claro. incluso con el terremoto de Murcia, También de Lorca. Lorca, que no se van a abonar o no se quieren Nada, abonar los nada, gastos ni los nada, daños, y eso va a nada, ser algo terrible. Va a nada. ser algo terrible. La Se pierde destrucción así. de la provincia de León, de la provincia de Orense, de la provincia de Zamora, principalmente. Después también Salamanca la ha afectado, Cáceres también le ha afectado Claro. algo ha afectado a Palencia, etcétera, etcétera. Y curiosamente son comunidades autónomas, estas donde ha tocado también Andalucía, gobernadas por el Partido Popular. Es Sí, decir, sí, sí. aquí Sí. hay que analizar por qué no ha llegado la ayuda tan rápido, Ayuda tan si es rápido. responsabilidad de las comunidades autónomas porque no se han preocupado, o si es responsabilidad del Claro, gobierno central por lavarse las manos como Poncio claro. Pilato, ¿sabes? Efectivamente. Nada, tremendo, Pepe, tremendo.
Bueno, Pepe, seguimos nuestro repaso, tu repaso, seguimos diciendo la verdad, seguimos con la verdad histórica frente a la desmemoria esa que nos han inyectado hace tanto tiempo. Acabamos con Guipúzcoa. ¿A dónde nos llevas ahora, Pepe? Bueno, pues yo creo que lo importante es volver a seguir con el País Vasco y seguir con Álava, ¿no? Que es la última provincia que nos queda, ¿no? Y Correcto, pues también adelante. para que nadie se encuentre perjudicado ni nos diga que nosotros no contamos la historia. Nosotros lo que nos basamos sobre todo son documentos o testimonios probatorios que consideramos válidos, ¿no? Claro, Que claro que consideramos sí. válidos y Claro que sí. objetivos, ¿no? Bueno, pues me voy a basar en el informe, también un informe resumen del fiscal instructor de la Causa General de Álava, que es también del año 1950, que dice así: la provincia de Álava quedó desde el primer momento del alzamiento y casi en su totalidad incluida en zona nacional. Tan solo 12 municipios, Amurrio, Aramayona, Arceniega, Arrastaria, Ayala, Cigotia, Lezama, Llodio, Oquendo, Urkazbuztay, Villarreal y Zuya quedaron enclavados bien en la zona roja, bien en lo que se llamó tierra de nadie, habiendo acordado los vecinos la evacuación a una y otra zona según sus preferencias. La explicación al hecho a que estos municipios no siguieran la suerte de todos los restantes de la provincia, uniéndose también al alzamiento nacional, es otra sino su proximidad a Vizcaya, con lo que mantenían relaciones más estrechas que con Claro, Vitoria, y claro. también por la situación geográfica de la zona en la que dichos municipios están enclavados, entrante en la provincia de Vizcaya y separada de Álava por una cadena montañosa. Claro. Por ello, no puede extenderse estos informes todos los puntos tratados en los relativos a Vizcaya y Guipúzcoa y han de limitarse a recoger los datos más salientes acreditados en la causa general correspondiente a esta pequeña zona de pueblos agrícolas con escasa densidad de población. Muy Pasemos en bien. primer lugar a analizar el orden público de la provincia en los meses precedentes al lanzamiento nacional. Dice el informe de 1950 que la situación de orden público fue normal sin que se hayan acreditado alteraciones importantes ocurridas en los municipios a que este informe hace referencia, perteneciente a provincias como Álava, tradicionalmente tranquila. El movimiento nacional en la provincia pone de manifiesto este informe de 1950 lo siguiente: como se ha dicho, dice el informe, en Vitoria triunfó desde el primer momento el alzamiento nacional, declarándose por las autoridades militares el estado de guerra y haciéndose cargo del gobierno civil el general retirado don Germán Gil Juste, triunfante el movimiento en Vitoria. Inmediatamente triunfó también en los pueblos de la provincia, con las escasas excepciones que ya hemos señalado. Claro, muy bien. Bien, vamos con la estadística de los asesinatos. El Adelante. número de asesinatos cometidos fue elevado en relación al escaso territorio. Claro. Creo que son 101, 103, que quedan en zona roja y a la pequeña cifra numérica de población. En los casos de municipios dentro de dicha zona fueron cometidos, aquí dice 51 asesinatos, sin contar el número de accidentes que fueron detenidos y asesinados luego fuera de la provincia. Pero el análisis de 1945 habla de 113, Claro, 103 o 101 que claro. fueron detenidos y asesinados. Luego fueron a una provincia entre los que se cuentan los que aparecieron en las cárceles de Bilbao, etc. ¿no? Como hechos salientes puede citarse que un solo día, el 21 de octubre de 1966, fueron asesinados 17 vecinos de Villarreal, apareciendo sus cadáveres enterrados en el monte Ollerias, y que el 13 de octubre de 1936 fueron asesinados en el frente de Amurrio 3 cabos y 2 guardias de asalto de filiación derechista a quienes enviaron desde Bilbao, en donde residían con el preconcebido propósito de asesinarlos en el frente, como así lo efectuaron. Es decir, los muertos son más porque Claro. se dedicaron ya, como hemos visto en Asturias y en Cantabria, y también en Vizcaya, a liquidar personas en el frente de combate, de soldados que eran o que sospechaban que eran simpatizantes de los Claro. nacionales. Por Fíjate. tanto, siempre hay un criterio, un plus superior, que puede ser incluso del doble, Ya, porque fíjate. en Asturias es del doble, en Cantabria es del doble Claro. y en Vizcaya es del doble. Claro, Por tremendo. eso esos 50 son 101, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Tremendo, es terrible además, ¿eh? Nada, 11 pueblos durante nada, unos días y ciento y pico muertos. Qué ahora ya. Tremendo, qué maravilla. Personalidad de los asesinados. No fue asesinado ninguna persona que por su relieve destacase o su significación social o política haga precisa una mención especial. Los asesinados fueron en su inmensa mayoría personas de la clase humilde. Basta decir que 27 de las víctimas eran labradores y jornaleros. O sea, ¿qué revolución socialista iban a hacer estos hombres? Claro,
Si te fijas, mataron de la misma forma que se asesinó en en la Guerra Civil Rusa de Ya, 1918, después de la Revolución Rusa, que se mataron muchísimos cosacos, muchísimos claro, campesinos que no simpatizaban con las ideas del Partido Comunista, de los claro. bolcheviques, Los ¿no? Y de bolcheviques. cierta manera también esto sucedió en la Revolución Mexicana, ¿eh? Ya, tremendo. O sea, que aquí se limitó, fue una depuración ideológica gravísima, porque las víctimas fueron la clase social que iban a redimir. Ya, Está claro, ¿eh? qué barbaridad. Merece destacarse el hecho de que entre las víctimas figuran 8 mujeres, 5 de ellas asesinadas en Villarreal. Y yo creo que de esto mucha gente no se ha enterado, ¿eh? No, La ni se quiere clasificación de las enterar. víctimas con arreglo a su edad es la siguiente. Hombres de 17 años, 1, o sea, menor de edad. Qué De barbaridad. 21 a 30 años, 6. De 31 a 40, 13. De 41 a 50 años, 6. De 51 a 60 años, 5. De 61 a 70 años, 8. De 71 años, 1. De 78 años, 1. Ignorada, 2. De edad ignorada, dos hombres, dos varones. Claro, Las mujeres, de 13 años, una, menor de edad. De 38 años, otra. De 47 años, otra. De 56 años, dos. De 60 años, otra. De 63 años, otra. Y de 69 años, otra. Es decir, ancianas para aquella época. claro. La clasificación por profesiones es la siguiente en correlación con lo que hemos expuesto. Labradores 24, jornaleros 3, guardias de asalto 5, sacerdotes 3, maestros 1, tratantes de ganado 1, industrial 1, empleado 1, desconocida, profesión desconocida 4 personas, escolares 1 y sus labores 7 mujeres. Ya me dirás qué Impresionante. ideología podían tener Fíjate, las señoras que se dedicaban a sus a labores. sus labores. Impresionante, qué barbaridad. ¿Y qué podían temer de ellas además? Pues nada, nada. Cargárselas y ya está. Organización del terror y quiénes fueron sus directores, inspiradores y principales ejecutores. Los asesinatos, dice el, el informe de 1950, cometidos única expresión en esta zona del terror propiamente dicho, lo fueron por milicianos llegados de otros puntos de Guipúzcoa y Vizcaya, la mayoría socialistas, apunto yo, Claro, sin que dadas a las características ya expuestas en los pocos municipios de Álava que quedaron en zona roja existiera una organización autónoma de terror que pueda destacarse. qué barbaridad. Procedimientos y lugares menos frecuentados empleados por asesinatos. Los asesinatos se cometieron en casi todos los casos en pleno campo y a continuación de practicadas las detenciones, es decir, que el caso corriente fue el del paseo, palabra de trágica significación en aquella época. Practicada la detención, se cometió el crimen bien en el monte, bien en plena carretera. En cuanto a los asesinatos de mayor crueldad, no consta ninguna crueldad especial en el modo de comisión de los crímenes. Esto no es cierto, ¿eh? Ya, Esto no es verdad. ya. No es exacto. Únicamente puede citarse como muestra de referencia y refinada en humanidad el caso ocurrido en Amurrio, en donde los milicianos se presentaron a detener a don José María Viguri Berganza y como una hija de esta, Guadalupe Viguri Maez Meaza, de 13 años, se empeñaron a acompañar, previendo el peligro que su padre corría y creyendo que tal vez su presencia evitara el crimen, la llevaron también y a pocos metros de la casa padre e hija eran cobardemente asesinados. Bueno, Tremendo. esto hay que puntualizarlo, esto ya lo analizó Pluger y también en su momento lo puso en manifiesto el presbítero Echandía en 1945 en su libro La persecución roja en el País Vasco, que se imprimió en Barcelona, pero que también es limitado. Yo voy a decirlo y me lo voy a tomar la licencia de expresar lo que yo he escrito en el libro del Muy terror bien, rojo, ¿no? muy bien, muy bien. Adelante, Como claro. hemos relatado, los republicanos vascongados mataron a algunos menores de edad, siendo uno de los casos más tristes el homicidio de la adolescente alavesa Guadalupe Viguri Maeza, de 13 años de edad, y vecina de Amurrio. Fue asesinada junto a su padre, un labrador de 45 años, en septiembre de 1936, mientras se acompañaba a este por unos milicianos forasteros. El comando había irrumpido en el domicilio de los desafortunados ya de noche, preguntando por el padre de la familia, ordenándole que les acompañara, y pese a los sollozos y súplicas de la esposa y de la hija, los izquierdistas se llevaron al padre y entonces la hija corrió descalza detrás de la comitiva gritando: miren ustedes que es mi padre y que no puedo tener otro. Por favor, no maten ustedes a mi padre. Fueron asesinados minutos después. Qué barbaridad. Madre mía, Esto lo terrible, comenta Pepe. también Echandía y Pluger en su libro 2020, Arderéis como el 36. Ah, Y terrible. curiosamente lo que yo he averiguado es que uno de los partícipes en el crimen fue un hombre de 24 años afiliado a la UGT de Basauri, por eso digo yo la responsabilidad socialista, Sí, señor, socialista. Basauri está en Vizcaya, quien con otros 8 individuos formó una patrulla de máxima confianza
para los comités locales. La justicia militar le achacaría más crímenes, hasta 6 homicidios, siendo el más terrible la muerte del secretario municipal de Orduña, señor Iturrino, quien sería enterrado vivo, dejándole la cabeza al aire para ser pasto de más brutalidades. Esto da fe de ello el Ideal Gallego, el 13 de mayo de 1938, en la página 4. Se puede consultar en el Ideal Gallego entrando en la Hemeroteca de Galicia. Madre mía, madre Aquí mía, nadie madre se mía, manipula nada de esto. madre mía, Si Pepe, los no. chicos de la extrema izquierda no lo aguanten, pues Pues que se que aguanten. lean, que estudien, que es lo que Efectivamente, necesitan. efectivamente, sí, Estudien señor. porque eso todavía no hemos empezado a decir lo más gordo y los crímenes más terribles que ocurrieron en España, llevados a cabo por la izquierda de aquella Claro, época. claro, claro, claro. No, no, aún Comenzando queda, por el aún Partido queda. Socialista Obrero Español, Sí, que señor. tiene un ministerio que se llama de la Memoria Democrática, Presidencia del Gobierno de Memoria Democrática, que es una tomadura de pelo al pueblo español. Muy bien, sí, señor. Así es, Porque Pepe. solo se habla de esto y no se habla de todo ello, porque de esto nunca se habló en la época de Franco. Claro, Esto estaba nunca, en los nunca, archivos, pero no se creó un ministerio en la época de Franco de la memoria nunca. democrática, Nada, ni nada, de en los absoluto. caídos. En absoluto. Sí, señor. Sí, señor. Esto tiene que saberlo la gente. Hay un ministerio que se llama Ministerio de la Presidencia y de Memoria Democrática, o sea, el más importante después de la presidencia del gobierno. Claro, Y se claro. llama de memoria democrática cuando, curiosamente, estamos viendo y observando que los mayores criminales fueron los socialistas. Efectivamente, los socialistas, Y sí, eso le señor. tiene que dar claro a todo el mundo. Esto ocurrió Efectivamente, con el UGT de Basilea. Esto está un consejo de guerra. claro. Cuidado, Y eso hay que recordarlo constantemente, Pepe. No hay que dejar de enfatizar lo demás. Está claro. Nada, muy bien. Adelante, Pepe. Sigamos con la persecución religiosa. Esto lo informa, no lo escribe José Piñero, no lo escribe el diario El Alcázar Desaparecido, no, Claro, ni claro. las obras completas de Blas Piñar, no. No, Esto no, es no. un informe de la Fiscalía ya terminada la guerra, cuando ya había serenidad en 1950. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. sobre la persecución religiosa, este informe dice: 3 sacerdotes fueron asesinados en Zona Roja de Álava. Don Gregorio Ramírez y don Nicasio Nafarrete, asesinados en Ayala, y don Fabián Legorburu Aspe, cura de Llodio. En cuanto a daños materiales, fueron causados en la iglesia de Madaria 20.000 pesetas, santuario de Nuestra Señora de Chauren 40.000 pesetas, en 2 iglesias de Cigoitia 70.000 y 80.000 pesetas de la época. En Claro. la iglesia de Inoso, 18.000 pesetas, y en la ermita de San Prudencio de Lezama, 5.000 pesetas. No constan otros atentados sacrílegos o persecuciones graves de tipo religioso, salvo el robo de alhajas en la parroquia de Llodio por importe de $500.000 de pesetas. Fíjate. Madre mía. Esto lo hay que tener muy claro. Madre mía. La Madre Administración de mía. Justicia y el régimen de prisiones no funcionaron, dice el informe, tribunales de justicia, ni en la zona roja de Álava existieron prisiones, ni se habilitaron locales a tal fin. Los detenidos o fueron asesinados o puestos en libertad o trasladados a las cárceles de Bilbao. Por lo tanto, fueron los socialistas de Bilbao y Guipúzcoa los que se encargaron de la persecución en la provincia de Álava mayormente. Claro, claro, claro. Fíjate. Fíjate. Madre mía. Principales atentados a los intereses de la banca y al derecho de sus clientes no se cometieron, afortunadamente, hechos graves en contra de las modestas sucursales de entidades bancarias en pueblos enclavados en la zona roja de Álava, debido principalmente en algunos casos al celo y prudencia con que actuaron los encargados de dichas sucursales. Otros ataques importantes y al derecho de propiedad, aparte de lo ya relatado, pueden citarse los siguientes: voladura de una fábrica con perjuicios por importe de 1.300.000 pesetas de la época. Incendio de una fábrica de muebles en Amurrio con perjuicios de 300.000 pesetas de la época. Sustracción de géneros y daños en Textil y Barra de Aramayona con perjuicio de 200.000 pesetas de la época. Daños en riqueza forestal y ganadera en Ayala con perjuicios de 150.000 pesetas de la época. Incendio de una casa en Ayala con daños de 45.000 pesetas. Claro. Daños en la propiedad de Marqués de Urquijo en Llodio por importe de 1.500.000 pesetas de la De época. la época, claro, claro, claro. Qué barbaridad. Incendio de una fábrica de licores en Llodio con daños por importe de 1.100.000 pesetas. Cuando se habla de los Urquijo, yo creo que son José María de Urquijo y Julio de Urquijo. José María de Urquijo, como hemos Claro, comentado cuando nos hemos referido a Vizcaya, y también a Guipúzcoa, fue asesinado, ¿no? En claro, Guipúzcoa fue asesinado José María de Urquijo. claro. Y a su hermano Julio de Urquijo, que era un carlista muy importante, un lingüista que formaba parte incluso de la Real Academia Española desde los años 20, por experto en lengua vasca, en vascuence, le intentaron apropiar su importante biblioteca en San Sebastián. Claro. Una biblioteca donde había documentos léxicos del vascuence muy importantes, y la orden no salió de los socialistas, salió del PNV de Irujo.
Ya, Cuidado, fíjate. que además era de Navarra, porque Irujo había nacido en Navarra. Sí, en Pues Navarra. le fueron a apropiarse de la biblioteca, después creo que pudo recuperarla Julio de Urquijo, que es un académico de la Academia Española, porque en los años 20, con todo lo que nos han contado manipulaciones de la lengua, estos separatistas, la lengua vasca tenía un representante en la Real Academia Española, que Claro, era Julio claro, de Urquijo, claro, que era una fíjate. persona carlista, vamos, como dicen ellos, los carlistas, de la legitimación proscrita, lógicamente. Eran borbones de la línea, Sí, sí. lógicamente, de los carlistas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Sí, sobre señor. Amurrio tenemos que decir alguna cosa muy importante, que a esta niña que mataron y a su padre, a esta niña que mataron en Amurrio, de 13 años, tenía una lápida y hace años desapareció. Una Desapareció. lápida en la ciudad. Qué Desapareció, barbaridad. Qué Esto es muy barbaridad. grave para ver cómo se ha manipulado la historia y que existe un ministerio de memoria democrática que lo que está haciendo es destruyendo la memoria de los españoles Qué histórica, barbaridad. Qué barbaridad. porque no se encarga de esto, porque de esto no se ha publicado, no ha habido ningún ministerio, insisto, en ningún ministerio. Y la mentira con relación al País Vasco ya comenzó en esos años, porque te hemos comentado en el capítulo anterior cómo los Sí, tres hermanos y sobrinos fueron asesinados. Bueno, pues hubo efectivamente. hubo un libro que se publicó en Buenos Aires, creo que en el año 38, titulado Así asesina Falange, referido a las ejecuciones de los falangistas Ya, presuntas en San Sebastián. Y decía que el que se prestaba de noche a buscar a los detenidos que después se ejecutaba era Iturrino. ya, ya, O sea, Iturrino que lo habían liquidado, ya, Lo ya. habían liquidado, y después parece que resucitó Iturrino, Resucitó. Sí, y se dedicó a fusilar a a fusilar, izquierdistas sí. de San Sebastián. Todo En fin, mentira, como siempre, todo mentira. Eso lo comento en el libro sobre la Sí, represión en el lado señor. nacional. Sí, señor. Sí, sí. Y Eso además también está, tiene que saberse, claro. Y además lo tienes, como siempre, en tu libro documentadísimo, documentadísimo, impepinable, O sea, vamos, la memoria incuestionable. histórica no comenzó realmente en forma propaganda ya en la plena guerra Claro, civil, y después quien llevaron la memoria histórica fueron dos pájaros de cuidado, claro. del Bayo socialista al servicio de la Tercera Sí, Internacional, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. y Margarita Nelken, Y que también Margarita. tiene su sangre detrás. Sí, señor. Estas dos Sí, señor. personas fueron las que iniciaron en México, que había que defender y había que recordar los asesinados Sí, por sí, los sí, sí, fascistas. sí, Del sí. franquismo no hablaban de los fascistas, del De fascismo. fascistas, Claro. fascismo. Como eso no cuadró, estos listos de socialistas de extrema izquierda han Sí, considerado que es el franquismo, ¿no? sí, Entonces sí, han sido sí. así, no se ha aclarado muy bien. Entonces empezó, y hay documentación de esa, documentación que Sí, yo he sí, visto, en sí, la sí. cual tanto Margarita Nelken como Del Valle, y también con otro socialista que fue un criminal, Galarza, de Zamora, Garza, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. De los mayores, además. De los que más tuvo que ver ministro con de Gobernación Paracuellos. de la Guerra Civil, el Claro, responsable de Paracuellos de de Aljalama, el que da Paracuellos, la sí, orden, señor. el que Sí, da la señor. orden de Sí, señor. ejecución, y la da desde Tarancón, Sí, la da señor. desde Sí, Tarancón señor. por teléfono. Les dice, ¿y qué hacemos con los detenidos? Evacúenlos definitivamente, Definitivamente. de forma Además, definitiva. además, qué cinismo. Todo documentado, además, todo documentado. Si es que nada más que hay que ir a las fuentes originales, como has sido tú, Pepe, y volver a rescatarlas, que está todo ahí. Nada, nada. Adelante, Pepe. Impresionante, vamos, qué barbaridad. Que aquí hay que ser muy finos porque tal. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar detenidamente de todas las barbaridades que se hicieron en los pueblos, en esos pequeños pueblos. Hay una cosa muy curiosa que hay que analizar. Aquí nosotros hemos hablado, pues, de las cosas que se hicieron, que las tonterías que se han dicho sobre el régimen de Franco, sobre la represión, pero algunas cosas el régimen de Franco hizo mal. Y una cosa mal fue, por ejemplo, a Guipúzcoa, quitarle la especie de fueros que tenía, Ya, cuando considerarlo como provincia traidora, ¿no? ya, ya. Es cierto que en Vizcaya no, pero en Guipúzcoa hubo una manipulación. En Guipúzcoa hubo muchos voluntarios por el bando nacional, y como consecuencia de haber englavado Guipúzcoa con Vizcaya, eso propició posiblemente la manipulación de ETA a partir de los años 60, ¿no? Claro, Que es el trabajo, la política de política que hizo ETA, que fue de policía política, una checa móvil, naturalmente, puesta al día, y además que
estaba ya previsto la conquista de las ciudades. Como desapareció la revolución en los pueblos, era imposible, inviable con el maquis, se procedió a la revolución en las ciudades, o en los pueblos o en las localidades muy, muy pobladas, que es lo que hizo ETA, ¿no? Pero una cosa que ya estaba prevista, en los años 30 yo he recogido análisis militares de cómo estaba preparada la Claro, revolución en la ciudad por los marxistas-leninistas, ¿no? Pues es una claro, cosa que estaba claro, aparte claro. que ETA pues dice con buen criterio un experto como era el comandante Hills, George Hills, que era del IME-6, era Sí, de tipo maoísta, ¿no? ya, ya, En su efectivamente. principio, era maoísta, era una organización Pepe, roja para que se dé cuenta. Esas zonas tenían un derecho especial, que es ya, el derecho civil de Álava. Y ya, ese siempre se respetó, ¿eh? ya, ya, Siempre se ya, respetó ese derecho. ya, ya. Pero también se respetó el derecho civil de Vizcaya, ¿eh? El Ya. propio. Y fue el régimen de Franco el que publicó las primeras leyes especiales civiles del derecho peculiar de Vizcaya, con una compilación de 1959, donde también se defienden y también se regulan el derecho especial de esta zona, de Amurrio, Lezama, etcétera, Sí, etcétera, la tierra de Ayala, que también tenía una legislación especial. O ya, sea, ya, ya. tampoco fueron contra ellos por sus instituciones, basta, fueron por las instituciones políticas, pero no por las instituciones privadas, que son realmente las que dan categoría al Ya. pueblo vasco como un hecho, si permite la palabra de Pujol, hecho diferencial. Es diferencial, Porque, sí. porque conste que fue el régimen de Franco el primero en encargarse de dar publicidad que entrasen en vigor estos derechos consuetudinarios, de origen Ya, consuetudinario de tipo vascuence, de tipo vascongado, tanto en Ayala como, perdona, en la tierra de Ayala, que es la tierra de, de, de Álava, como en Vizcaya, ¿no? ya, ya. Bueno, vamos con las tramitaciones Seguimos. realizadas en este pueblo, ¿eh? Muy Empezamos por el bien. municipio de Arastaria, ¿eh? Vamos a detenernos porque esto tiene que quedarse. Bien, bien. Ahora, por parte de los rojos situados en Orduña, seguidamente comenzaron a efectuar incursiones en el pueblo de Arrastaria, tratando la noche del 21 de julio de 1966 apoderarse de un vecino de Artomaña con sus hijos por ser la cabeza visible del derechismo local, pudiendo ocultarse al amparo de la oscuridad y alcanzar las próximas líneas nacionales. Volvieron los rojos en la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1936 con ánimo de apoderarse del señor cura y no hallándole, después de un saqueo concienzudo de la casa, se llevaron a su anciana hermana don Máxima Viguri Narbona y a un vecino derechista llamado don Máximo Cuadra Iturrate, encarcelándolos en el Colegio de Padres Jesuitas de Orduña, a la sazón cuartel de la CNT, donde con pretexto de la acción de las Fuerzas Nacionales sobre Orduña el 4 de agosto de 1936 fue bárbaramente asesinada dicha anciana, doña Maximina Viguri, pudiendo salvar la vida el otro vecino y poco después transportado a las cárceles de Bilbao, donde permaneció hasta su liberación. Claro, claro. Qué Una barbaridad. anciana asesinada de forma bárbara. Qué barbaridad. Hacían cosas parecidas como después hicieron los maquis. Entraban en los pueblos y detenían a las personas que eran de derechas, de falange Claro, y tal, y los liquidaban, ¿eh? claro, Y al claro. cura también. Esto también hicieron el maquis, curiosamente, en esa Sí, zona, señor, sí, y señor. aquí avanzada por el fuego, como son las montañas galaico-leonesas. Sí, señor. Esto Sí, es es verdad. igual. Es un modus operandi que ya empezó en la guerra civil, ¿eh? Sí, señor. Y en la zona, curiosamente, de los incendios, como es en la Cabrera Leonesa, pues sí, ya hemos comentado, algunos sacerdotes fueron así liquidados en 1937, ¿eh? Claro, claro, Siendo territorio nacional. Pues esto claro, mismo se hizo en Orduña, o sea que debe ser una especie de orden general, de claro, palabra, pero una especie de orden general porque esto se hace curiosamente en Álava. claro, Los saqueos fueron numerosísimos y de extrema importancia. Al principio fueron meras incursiones para apoderarse de ganado que sacrificaban para consumo de las milicias. Luego fueron en mayor escala cayendo sobre las casas y por último teniendo noticias de la importancia de la cosecha de cereales recién obtenida al advenir del glorioso movimiento nacional en una noche. Esto lo dice la causa general, ya, en el informe sobre el alzamiento nacional, en una noche ya, del mes de noviembre de 1936 y cuando ya los pueblos estaban completamente evacuados, realizaron los rojos una operación en toda regla previa toma militar por los batallones Araba y Bakunin, llevándose en numerosos camiones ingentes cantidades de cereales, leguminosas, patatas, ganado, ropas, muebles
enseres de casa, aperos de labranza, maquinaria, etcétera, etcétera, y hasta las mesas y material escolar completo de las 3 escuelas nacionales, 2 de ellas recién inauguradas antes del movimiento. Todo ello se hizo constar detalladamente en expediente formalizado al efecto por duplicado y remitido al excelentísimo señor gobernador civil de Álava y excelentísima Diputación Foral de octubre de 1937. Los pueblos quedaron totalmente esquilmados y basta para darse una idea de ello el que este municipio durante 11 meses fue plena línea de fuego, con lo que ello supone, además de estar evacuado por sus habitantes. Los vecinos quedaron sumidos en la mayor miseria y si no hubiera sido por la revalorización de los productos del campo en estos años, no hubieran levantado jamás cabeza. Esto es para que uno se den cuenta de cómo van a quedar estos pueblos de la provincia de León, de Zamora y de Orense como consecuencia del arrasamiento que ha producido el fuego. Claro, 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 Recientemente. claro. Hombre, Va por a quedar supuesto. igual, como si Igual. fuese, como si la línea de combate y si hubiera una guerra, un Sí, frente de señor. guerra Sí, en señor. Sí, Galaico. señor. Que se Arrasado. den cuenta mucha gente de lo que ha ocurrido, porque en la ciudad muchos no se dan cuenta de esto. Arrasado. Sí, Y, señor. y curiosamente en algunas localidades cercanas al fuego tampoco, porque la gente salía a tomar sus refrescos, sus bebidas, a hablar con los amigos, etc. Tampoco se sabe, hay mucha constancia, hay mucha conciencia de lo que ha ocurrido en toda esta zona que es el noroeste peninsular como consecuencia de los incendios. Claro, efectivamente. Sigamos con el informe de la causa general. Autoridades y organismos que funcionaron en este municipio de Arrastaria. Este epígrafe queda implícitamente contestado en la exposición del apartado 1 de este informe, es decir, que subsistieron hasta su evocación en septiembre de 36 las mismas autoridades de significación derechista, sin intervención alguna de los rojos ni de autoridades nacionales, al quedar aislado de toda comunicación y completamente independiente en ese aspecto, ya que por el temor a las próximas fuerzas nacionales, los rojos en aquel primer periodo tan solo efectuaron esporádicas incursiones contrarrestadas por las que efectuaron las patrullas de requetés, que ocasiones dieron lugar a numerosos tiroteos entre ambos bandos. Esto está firmado por el alcalde de Arrastaria en el año 1946. Como puedes ver, estas localidades quedaron como zona de nadie, ¿no? Claro, claro. En tierra de nadie, que se dice durante un tiempo mientras que se van consolidando los dos bandos. Eso es natural. Claro, cuando quedan en zona de nadie, pues suelen pasar cosas como esas, siempre y cuando los que estén en esa zona de nadie sean gente como esa de la que estás hablando, Pepe. Adelante, nos quedan 5 minutos, Vamos Pepe. con las extralimitaciones cometidas en el municipio de Arceniega, Vale, 5 minutos, que también es de Pepe. Álava, de esa zona. ¿Qué? 5 minutos. Vamos despacio. Hubo, como fue la entrada en el convento de la clausura de las Madres Agustinas, la obligación forzosa de construir trincheras, parapetos, nidos de ametralladoras, mofas, barrido de calles y provocaciones contra toda persona que no compartía de lleno sus ideas políticas. Saqueos hubo de ropas, muebles y efectos de valor en las casas de don Eulogio Garay, Eduardo Raspaldiza, Juniorato de hermanos maristas, doña Catalina Arratia, Ángelas Laguardia y otros. Detenciones hubo en las personas de don Saturnino Caravilla, párroco de esta villa, don Saturnino Pérez Orrantía, capellán de los hermanos maristas, don Luis Huerta Lara, hermano marista, siendo este fusilado más tarde en el barco Cabo Quilates, don Miguel Castresana Urruola, Pablo Raspaldiza Arratia, Fernando Reterramila, Antonio Luengas, Ulaburu, Eugenio Retes Ramila, Fidel Alegría Eugenio y varios más, muchas personas, ¿no? Claro. Les hicieron a todos ellos, sufrieron las consiguientes vejaciones, hace informe la alcaldía, pero le respetaron la vida. En los primeros momentos se formó un comité de defensa integrado por don Olegario Garay Allende como presidente y varias personas más, y el ayuntamiento nombró más tarde por el gobierno de Euskadi, se nombraron también varias personas cuando el gobierno de Euskadi quedó constituido, ¿no? Efectivamente. Vale, esto es lo que solo encontramos aquí un fallecido. Pasamos al siguiente, que es, creo que es el municipio de Oquendo, otro municipio famoso, ¿no?, de esta zona. Y vamos a ver cuántas personas. Se le pregunta si se saben las extramitaciones, saqueos y detenciones ocurridas durante el periodo rojo separatista en la localidad. Dice que durante dicho periodo no tuvo saqueos de ninguna clase, únicamente fueron detenidos unos 35 personas de derechas aproximadamente, y entre ellos asesinados don Francisco Javier Rucalday Otaola, fíjate, un nombre muy vasco, vascongado,
pero fue en el prisión flotante Alcina Men. Ya. Exactamente, ¿no? Como puedes ver es esto. No hubo más daños. Pasamos ahora mismo a, vamos curiosamente a Llodio, que es el 43, un ayuntamiento importante. A ver qué nos hablan de las extramitaciones. 3 minutos, Todo esto Pepe. está. ¿Cuánto? 3. Bueno, 3 minutos. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí y Vale. sigamos en el próximo capítulo sobre Otendo. Perfecto. Sí, Siempre, sí. y comentaremos también cómo el Partido Nacionalista Vasco en Álava se pone al lado de las tropas de Mola, ¿eh? Claro. Hay varios Claro. documentos que lo leeremos para que nuestro amigo, Eso, eso, sí. Perdón. el señor González Vicente, se Sí, entere de qué se pasó entere, sí. en Álava con el PNV, ¿eh? Eso cuando le explique va a ser un bombazo porque es una sorpresa que nadie prácticamente conoce, se ha olvidado y que a alguno le va a Bueno, sentar a cuerno quemado. Pues bueno, Bueno, esto lo dijo Ricardo de la Cierva ya hace más de 40 años, ¿eh? claro, pero la Uno de sus gente, libros, lo que pasa es que la gente no se las ha leído, las claro, salas de... claro, y porque se ha olvidado esos libros ahora ya no se leen, pero va a ser un bombazo, va a ser una sorpresa y desde luego, pues, repito, a más de uno le va a sentar a cuerno quemado, pues que se aguante ajo y agua. José Piñero Maceiras, muchas gracias, José. Estamos con Álava, qué pena. Apenas un puñado de pueblo durante unos pocos días y resulta que tenemos 100 y pico muertos más la destrucción que vas a describir. Es impresionante, qué barbaridad. José Piñero Maceiras, el terror rojo en la guerra de España. Muchas gracias, José. Seguiremos, que no nos Bueno, cansamos. pues un saludo a todos y feliz verano de lo que quede, de lo que reste, naturalmente. Igualmente, sí, que ya parece que las temperaturas dan tregua. Un abrazo muy fuerte, José. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.